bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las ciudades para el mundo de las letras. Usualmente los novelistas las toman como tema o como contexto para su narración. Esto no es exclusivo de las novelas históricas. Así podemos conocer la Ciudad de México, por ejemplo, a través de las narraciones de Carlos Fuentes y de otros grandes escritores, tanto mexicanos como quienes hayan nacido en otro lado, como Roberto Bolaño. Y de la misma manera que encontramos a la Ciudad de México retratada así, podemos ubicar también a París, varias ciudades en Turquía, en Rusia, por ejemplo, en el universo de Irving Welsh, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, está Edimburgo, concretamente el barrio de Leeds. Entonces, leer una novela nos permite conocer un poco acerca del escritor que la ha tomado como tropo. Vamos a estar hablando mucho acerca de París, aquí en Más Cultura. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique. Marcher dans Paris signifie avancer vers moi, mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensée, de sentiments. Estamos hablando acerca de la importancia que tienen las ciudades en las letras y vamos a París. ¿Por qué? Porque el escritor mexicano Francisco Rebolledo escribió hace poco más de 10 años una novela que está bastante buena, si tienen chance de checarla, lleva por nombre Rasero. En ella, el protagonista, Francisco Rebolledo, lo dibuja como una especie de caricatura de ser humano. Es alguien completamente calvo, nació calvo y con los ojos un poco viscos. Y la novela está situada en la Ciudad de México, en Madrid, pero sobre todo en París. Y Rasero es un personaje ficticio que convive en esa época en que en Francia vivían los enciclopedistas y estaban descubriendo el mundo y organizando el conocimiento en forma de libros, así que también nos encontramos aquí a grandes voces como Voltaire, Diderot. Todos ellos conviven con este personaje y este personaje nos lleva a través de el París, no solamente el del centro, el que actualmente conocemos más que nada como turistas, sino de los barrios que están sumamente alejados y que guardan una gran tradición de la Ciudad Luz. Yo creo que como pocas novelas mexicanas, esta tiene la importancia de un pueblo mexicano como microcosmos y también como personaje. El Ixtepec, que es el pueblo que narra Elena Garro, no es un pueblo que exista en la geografía de nuestro país, pero es una concentración de la historia de muchos pueblos, pueblos del centro del país que les tocó vivir el paso de la revolución, de las tropas carrancistas que llegaron e hicieron pues una nueva configuración del país, y también la siguiente etapa bélica, ¿no? La Guerra Cristera. En Ixtepec está concentrada la historia de muchos pueblos mexicanos y no solo eso, sino que está la voz, la oralidad de una parte de la población que quedó para siempre marcada por la guerra, ¿no? La Guerra Cristera. Se dice muchas veces que la novela más importante de México en el siglo XX fue Pedro Páramo, y sin duda lo es. Pero si comparamos la Comala de Juan Rulfo con el Ixtepec de Elena Garro, podemos, yo creo, sin mayor debate, estar de acuerdo en que, a diferencia de la Comala, que es una representación del infierno en la tierra, Ixtepec sí es un personaje de los recuerdos del porvenir. Este tipo de novelas que a muchos nos ha llevado a la lectura de la historia de México. O sea, no solamente lo que hay ahí es literatura, ¿no? Hay una concentración de historias y tradición oral que ha marcado nuestro folclore. Cuando hablamos de novelas ambientadas en un lugar, hay que, yo creo, distinguir entre simplemente la presencia real de una geografía y la incidencia de esa geografía en la trama. Yo creo que
más de un lector nos hemos enterado de París, nos hemos enterado de Buenos Aires leyendo Rayuela de Julio Cortázar. En este libro, ahí sí creo que indiscutiblemente la parte de la historia que ocurre en Buenos Aires y la parte que ocurre en París están marcadas por esa geografía. El París de Oliveira y La Maga es una visión de estos ríos metafísicos en los que Oliveira se ahoga y que La Maga lo cruza sin pensarlos. Como dice él en algún momento, ella los nada como la golondrina nada en el aire, ¿no? Eso es París. Y Buenos Aires, en Rayuela, es el regreso al centro, a la meditación, al enfrentarse con uno mismo. No es el caso, por ejemplo, de una novela que normalmente uno asocia con la Ciudad de México, que Las batallas en el desierto de Pacheco, quizás su más famoso libro, que es una evocación y una reconstrucción bellísima de la Ciudad de México de los años 50, pero lo que no aparece ahí es la ciudad, aparece el ambiente de la ciudad, las ideas, el alemanismo, ¿no? El inicio del sexenio de Miguel Alemán con esta modernización, con la llegada de Estados Unidos en todos los aspectos culturales. Lo que hizo José Emilio Pacheco en esa novela es una reelaboración muy hermosa de las ideas de una época, pero no de la ciudad. No es lo mismo Batallas en el desierto que, por decir algo, La región más transparente de Carlos Fuentes, que es una novela en la que sí, la Ciudad de México, las voces de la Ciudad de México, los personajes, las clases sociales, son todo el trasfondo que hay allí. Recuerdo, por ejemplo, que esta novela inicia con la frase: mi nombre es Ixca Cienfuegos. No yo me llamo Ixca Cienfuegos, sino mi nombre es un calco de la fórmula inglesa My name is, que ya desde esa entrada en la novela de Fuentes estamos viendo cómo el lenguaje mismo de la ciudad iba cambiando, se iba adaptando, la presencia de Estados Unidos era cada vez más visible. Yo no creo que La región más transparente sea la novela definitiva para aprehender la Ciudad de México, pero sin duda que sí lo es para un periodo de la historia. Un poco antes que La región más transparente, que es de finales de los 50, en España Camilo José Cela publicó La colmena, que es de principios de los 50. La colmena es una novela que podríamos llamar novela mural al estilo de los murales de Diego Rivera. En La colmena está toda la estratificación social de Madrid, está la rebelión de los jóvenes, el estatismo de las, digamos, clases tradicionales que se beneficiaron con el franquismo. La colmena, por ejemplo, es una novela en la que vemos todo Madrid y no solamente la ciudad, porque al final de cuentas eso es menos importante que los personajes que habitan la ciudad, que dan forma a la ciudad. Hay otro caso de una obra de un mexicano que no describe México, sino Berlín, de Fabio Morábito. El libro Berlín también se olvida. No es una novela, es en todo caso un diario de viaje, un cuaderno de un viajero, un libro de pensamientos de un extranjero mexicano que se va a Berlín durante un tiempo y pone mucha atención a los detalles. En Berlín también se olvida, podemos ver, por ejemplo, que aún sin el muro, la ciudad sigue viva gracias a esas divisiones que existen desde la Guerra Fría. Podemos darnos cuenta cómo en algunos aspectos de los jardines, las casas berlinesas, está también presente el espíritu renovador o resignado de algunos alemanes que tuvieron que ver a su ciudad devastada y reconstruida. Una gran ventaja que tiene leer acerca de ciudades en las novelas es que es una oportunidad para conocerlas. Muchos conocemos todo acerca de Macondo gracias a 100 años de soledad, pero bueno, Macondo no existe, ¿no? Si lo que queremos es ubicarnos en una ciudad real, podemos asomarnos a varias grandes obras, entre ellas Miedo y asco en Las Vegas, del norteamericano Hunter S. Thompson. En ella nos encontramos comentarios que son relevantes para cómo es Las Vegas en estos años, una ciudad que tiene mucho que ver con la decadencia del capitalismo, el flujo del dinero, la explotación de gente.
en los años 70, que es cuando Hunter escribió este libro, nos habla más bien acerca del final de la década tan poderosa que fue para Estados Unidos, la década de los 60, del amor, la paz, las drogas, la música. Y bueno, cuando Hunter llega en el 71 a Las Vegas, se encuentra con que, aunque esta ciudad no tenga en realidad tanto que ver con lo que ocurrió en San Francisco, que en realidad no está nada lejos de Las Vegas, puede hacer un excelente análisis de cuál fue la huella que quedó en la historia acerca de este periodo. Así que si tienen chance, léanlo o vean la película Miedo y Asco en Las Vegas de Hunter Thompson. Estados Unidos ha sido un país que rinde homenaje y quiere mucho a sus escritores. Siempre se compara a tal autor o periodista con Mark Twain, a algún narrador con Hemingway. Se hacen adaptaciones de obras literarias para teatro y cine. Se lee y se relee a los autores que hicieron historia. Este es el caso de Hunter Thompson, periodista y narrador, con un estilo inconfundiblemente directo y a la vez extravagante. En México, quizá lo conocemos por su novela Miedo y Asco en Las Vegas, o indirectamente, por la adaptación cinematográfica de este trabajo, que realizó Terry Gilliam y protagonizaron Johnny Depp y Benicio del Toro. Aunque este trabajo es un buen ejemplo de la forma en que está construido el total de su obra, lo mejor de su prosa se encuentra bordeando el terreno de la ficción, pero siempre manteniéndose del lado del periodismo. En su trabajo llamado Fear and Loathing in the Campaign Trail in 72, un volumen integrado gracias a uno de los experimentos más raros realizados en una cobertura periodística sobre una elección presidencial. Hunter Thompson trabajó para la famosísima revista Rolling Stone. Sus editores pronto descubrieron que enviar a su corresponsal más impuntual a cubrir cualquier evento daría como resultado, invariablemente, un texto inmejorable de Thompson. Fue así que decidieron enviarlo en el autobús de prensa que cubriría toda la campaña presidencial de 1972, en la que Richard Nixon buscaría reelegirse. El resultado es el libro ya mencionado, en el cual se antologan todos sus textos en los que no solo se ocupa de describir a Nixon, sino de delinear los alcances de los competidores del Partido Demócrata. El resultado de la escritura de Thompson se deja sentir desde que publicaba los textos por separado en Rolling Stone, ya que no solo destruía los discursos de los candidatos que gozaban de mayor apoyo, sino que cuestionaba la cobertura mediática de los corresponsales de los grandes y prestigiosos periódicos nacionales. Tal fue su influencia en el público norteamericano, que la campaña de George McGovern, quien no tenía esperanza alguna de lograr la nominación como candidato a la presidencia, se colocó no solo como el puntero en las encuestas de su partido, sino que la televisión le daba incluso la posibilidad de hacer perder a Nixon. Todo esto gracias a que McGovern, en palabras de Hunter Thompson, era el único candidato que hablaba sinceramente, ya que nadie consideraba tomarlo en serio. Así que no buscaba alinear sus posturas políticas ni su discurso a los intereses conservadores de sus colegas. La simpatía de Thompson, aunada a su elocuencia, estuvieron a punto de arrebatar la presidencia a uno de los estadounidenses en el poder más cuestionados de todos los tiempos. Su trabajo puede ser apreciado también en el libro que realizó junto a los Hells Angels, el grupo de motociclistas forajidos que recorrieron el sur de Estados Unidos en los años 70. También existe otra adaptación de su obra, en el filme Where the Buffalo Roam, donde Hunter Thompson es interpretado por Bill Murray. Y más recientemente, Johnny Depp volvió a participar en una adaptación del trabajo de Thompson en Los Diarios del Ron, novela que Thompson no pensaba publicar, pero fue convencido por Johnny Depp de hacerlo. Estamos hablando acerca de la relevancia que tiene París para el mundo de las letras y a lo mejor muchos de ustedes están pensando como, bueno, pero en realidad, ¿cómo puede tener peso alguno para los escritores mexicanos o latinoamericanos esta ciudad? Y bueno, la verdad es que tiene relevancia para todos los escritores en todo el mundo y en
todas las épocas. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una ciudad sumamente cosmopolita, pero además para los mexicanos y latinos en general nos importa mucho, porque si ustedes recuerdan, cuando se habla acerca de este periodo tan importante en la literatura que es el boom latinoamericano, el realismo mágico, fue un fenómeno apreciado, por supuesto, aquí entre los otros escritores y lectores americanos, pero sobre todo los europeos eran quienes estaban maravillados con este fenómeno y muchos de ellos vivían en París. Además, fue durante un periodo en el que en América Latina no se vivía en condiciones para nada de libertad de expresión para escritor alguno, periodista o intelectual de ningún tipo. Por lo tanto, París, el París del que hablaban los latinos y mexicanos que vivían allá, era un París que los invitaba a reflexionar y a escribir, pero en un ambiente sumamente distinto, en un ambiente más bien lleno de libertad, rodeado por las artes, por las más grandes obras, tanto artísticas como históricas que podemos encontrar en el mundo, así que es por eso que París pesa tanto, no solamente en la literatura que hay en este continente, sino en toda la del mundo. Es un paralelismo muy interesante y de hecho yo creo que sí, de los pueblos, de los espacios literarios creados, Macondo es el que más tiene o sea, Macondo es casi un universo, ¿no? García Márquez inventa un pueblito en la, no sé, en la geografía real de Colombia, pero que sabemos que es una geografía que es más grande que eso, que excede la realidad, y Macondo es un universo en el que todo cabe. El pueblo de Arreola, que uno pudiera creer que es su añorado Zapotlán, es a la vez un pueblo imaginario en el que las voces que existen crean la realidad del pueblo. Otro caso famoso de los narradores mexicanos pues es La Comala de Juan Rulfo, es Ixtepec de Elena Garro, y también en el caso de los sudamericanos que siguieron o que estuvieron alrededor de este boom latinoamericano, pues Santa María de Juan Carlos Onetti. Creo que no hay un espacio imaginario más perfectamente delineado que la Santa María de Onetti, o sea, la plaza central, las calles, la avenida en diagonal, el consultorio del doctor Díaz Grey, todo tiene un lugar perfectamente definido e inamovible en una Santa María que de alguna manera es, así como Ixtepec de Elena Garro es una concentración de pueblos mexicanos, Santa María de Onetti es a la vez un paradigma, un ejemplo a seguir de las demás ciudades utópicas del continente latinoamericano en las que ocurren estas historias pues llenas de oscuridad y de cosas entrevistas, de sentimientos de estafa, como ocurre en Onetti. Claro, en el caso del Lispector yo recuerdo una obra que es como La otra cara de la moneda, La hora de la estrella, su última novela. La hora de la estrella, que es sin duda una obra maestra, es una novela sobre la escritura de una novela en la que Río de Janeiro actúa como una entrada, un vértice del infierno. La novela relata, lo poco que relata, porque te digo, la mayor parte de ellos como una reflexión sobre el hecho de escribir una novela, relata la historia de una joven brasileña del nordeste, y esta nordestina llega a vivir a Río de Janeiro y es pues destruida, mutilada por la dinámica propia de la ciudad y por el hecho de que en la ciudad ella reconoce sus inferioridades, sus deficiencias, su hasta cierto punto insignificancia en el mundo. Río de Janeiro ahí funciona como un espejo enorme en el que ella no se ve reflejada y lo que sí ve es el reflejo de todos los demás. Clarice Lispector, que es una autora recomendabilísima, tiene como pocas voces narrativas la facilidad de poner el acento en la insignificancia, en el individuo casi anulado por lo que está a su alrededor y también por el lenguaje con el que él expresa a su alrededor. Las ciudades invisibles de Calvino es un libro maravilloso y en Borges hay algo que es fascinante, ¿no? Que en Borges está siempre Buenos Aires, pero no es la Buenos Aires de la vida real, es una Buenos Aires mítica cuya fundación Borges siempre idealizó y que él
aun cuando perdió la vista, seguía describiendo las calles y las bibliotecas que él había conocido hacía 50 años, ¿no? Esta Buenos Aires que, como él dice, de verdad empieza después del sur, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que autores como Borges, como el propio Cortázar, sin duda que han de haber inspirado a Cerati, a Spinetta, quizá también al propio Charly García, que es como el padre de Cerati. Recuerdo, hay una canción de Cerati que se llama Mi sigla en mi placard, bueno, eso de Stereo, en la que justamente él dice la frase, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Eso es una alusión directa a una novela de Julio Cortázar, ¿no? 62, modelo para armar. Y pues yo creo que para los autores argentinos posteriores a Borges, el visitar ficticiamente Buenos Aires, el imaginarse Buenos Aires en la ficción es una obligación, ¿no? Después de lo que Borges dejó con estas reelaboraciones de la biblioteca de la calle México, los cafés del Once, los cafés del Sur, ya, o sea, ¿cómo imaginarte a Buenos Aires si no es con los ojos ciegos de Borges? La ciudad se define por la llegada a ella, ¿no? Por el trayecto, por lo que la rodea. Y yo creo que en el caso de Julio Cortázar, no hay otro autor no parisino que haya dedicado tanto de su obra a París. O sea, yo podría quizá trazar un mapa de la imaginación que no se corresponde con la realidad de París, pero es la París que yo conozco, sin haber puesto nunca un pie en Francia. Es la París que yo he leído en tantos y tantos libros de Julio Cortázar, donde no hay lugar a confusión. O sea, no es que el nombre de una plaza, de una calle del río Sena esté puesto ahí por casualidad. O sea, no hay lugar a confusión en eso. Está ahí porque es importante, porque los cuentos, bueno, ciertos cuentos de Cortázar, ciertas novelas tienen un aire parisino. El aire del latinoamericano que llega allá, que va buscando reiniciar su vida y que se encuentra con esta capital de la cultura en la que todo es a la vez hermoso y un poco triste y un poco solitario y un poco distinto a como siempre se lo imagina uno. Todos aquellos que estén interesados en la lectura saben que hay títulos en los que la ciudad donde se desarrolla la trama forma una parte central en la misma. La ciudad como espacio literario ha sido un tema estudiado por los especialistas y vale la pena retomarlo, ya que la lectura de una novela puede ser una excelente manera de conocer una ciudad. Ejemplos tenemos de sobra. La Ciudad de México en la región más transparente de Carlos Fuentes. Edimburgo en Trainspotting de Irving Welsh. La Habana de Reinaldo Arenas. Joyce y todo lo relativo a Dublín. Y por supuesto, Rayuela y París, la ciudad luz. Horacio Oliveira camina de un lado a otro por ciudades y barrios para llegar a cafés donde se encontrará con la maga o con sus amigos del Club de la Serpiente. Ya desde antes de la aparición de Rayuela, los literatos y lectores de América Latina suspiraban por París, ya que en aquella época París era, a su manera, la capital de las letras latinoamericanas. Ya sea porque los autores situaban ahí sus relatos o porque ellos mismos se habían desplazado hacia el viejo continente en busca de un aire distinto al del continente de las dictaduras militares. París ha resultado un tópico sumamente interesante para los escritores nacidos de este lado del Atlántico. En Rayuela, encontramos uno de los inicios más recordados en la historia de la literatura en la lengua de Cervantes. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue du Seine, el arco que da al Quai du Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. En Rayuela,
La narración toma lugar en París y también en Buenos Aires, y la duplicidad es un tema presente en todo el texto, no solo en el Horacio que vive en París y luego en el que está en Buenos Aires, sino también en los personajes y ambientes tan distintos que hay entre una ciudad y otra. Rayuela fue un logro en muchos aspectos, particularmente en la forma. Cortázar propone una lectura del libro que pareciera también una especie de laberinto, un recorrido un poco usual para una novela que también puede ser leída de principio a fin, ignorando la sugerencia del autor. Hay muchas razones por las cuales un autor puede ubicar la narración en una ciudad en concreto y por supuesto la más importante de estas razones es que la ciudad le inspira algo y bueno, ese algo es la novela, la causa de esta novela. Y hay varias ciudades, ya hablamos acerca de París, de la Ciudad de México, pero también están por supuesto Barcelona, Buenos Aires y varias otras, incluso en la Ciudad de México, pero la más relevante en las últimas décadas es Nueva York. Nosotros ya habíamos escuchado acerca de alguien que tuviera una especie de romance creativo con esta ciudad, el siempre relevante Woody Allen, lo conocemos en el mundo del cine, pero también escribió varias como novelas que en realidad son como una secuencia de situaciones de las cuales él hace chistes, se llama este libro Cuentos sin plumas, pero también en el mundo de la novela de detectives, la novela negra, está Paul Auster, alguien sumamente famoso y que de hecho ustedes pueden encontrar 3 novelas editadas como una sola, llevan por título La trilogía de Nueva York y entre ellas se ubica Fantasmas. Para aquellos que sean muy aficionados a la novela negra, este texto es pues casi canónico porque por la manera de construirlo, porque está el tópico de el espía, espiando al espía, el detective que sigue al detective y todo este misterio que se desenreda así, pero de una forma bastante ambigua. Ya llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado mucho, nos vemos la próxima en Más Cultura.